Onda, la superestación. Sean bienvenidos. Esto es El Room. Una conversación en la que todos los temas tienen su espacio y donde vendrán una que otra visita. El Room con Nelson Eduardo Bocaranda, John da Silva, por Onda, la superestación. Bienvenidos de vuelta a El Room, y este Room lo tenemos dedicado especial a la música, a the social music. Y es que la industria musical ha tenido en los últimos años una transformación constante que nos lleva a replantear y entender las nuevas dinámicas de los músicos en todo el mundo. Los cambios generados desde la producción pasan por una era digital que nos obliga a adaptarnos y adecuarse a esas nuevas plataformas e interacción con su público. Vemos cómo en las redes sociales están presentes los retos musicales generados o iniciados por las coreografías preparadas por los mismos intérpretes, o cómo la tecnología es capaz de acercarnos a grandes artistas vivos o fallecidos por medio de hologramas. Definitivamente el entretenimiento está generando reacciones en diferentes generaciones y la música juega quizás el rol más importante de esto. Y el panorama cultural a nivel global está abordando con The Social Music la actualidad de presente y futuro. Siendo trabalenguas, yo soy Nelson Eduardo Bocaranda y quien me acompaña es John da Silva, y este va a ser nuestro tema de debate durante las próximas 2 horas en este programa que se llama El Room. Vamos a falar, llévatelo. Nelson Eduardo Bocaranda, John da Silva, te invitan a que seas parte de El Room por Onda, la superestación. En los créditos de este espacio tenemos en la producción general a Thaís Herida en el Brazo Morales, a Gabriela Sopardo, a Stephanie Pérez. Y en la asistencia de producción, Federica Pimentel, que nos está viendo ahí como con gallina que mira sal. Puro herido, porque aparte Riley también lo operaron de la mano. Esto, bueno, dejen de jugar con cuchillos en esta producción. También en el control técnico está Tobías Varela y Osvaldo Huerta. En el departamento web, todo el equipo de www.mundour.com. Pasa con confianza al Room. Ingresando a nuestro canal de YouTube, Onda la Superestación, y acompáñanos en nuestro streaming, El Room, por Onda, la Superestación. Conéctate ahora, que no te vemos. Este martes estuvimos debatiendo todo lo que tenía que ver con The Social Music, esta nueva manera de tratar de abordar la música como género de entretenimiento que ha venido evolucionando. Y aunque todavía no estamos en ese punto de la conversación, de llevar esto completamente al espectro de lo virtual, del futuro y de la actualidad, pues tuvimos que hablar muchísimo con John Fabio Bermúdez, quien es presidente de la Academia de Pepsi Music. Pero esas conversaciones nos dejaron, pues, obviamente, una percepción de lo que viene, una percepción de lo que hay ahora, y de las nuevas preocupaciones que tienen los artistas, entre otras cosas. ¿Sabes qué pasa, Nelson? Es que nos suceden tantas transformaciones en nuestro día a día que cuando tú analizas la transformación, pasan 4, 5, 6, 7 años, pero como tú la vives, llegó de pronto sin darte cuenta. Y eso pasó en la industria Como el de la amor. música. Como el amor. Llega así de esta manera, y uno no se da ni cuenta. Ok, aquí, o sea, esto para la gente que nos escucha, esto es una canción tradicional venezolana y Nelson lo que acaba de hacer una adaptación. Síganlo en @Bocaranda 2.0. No, la transformación de la música ha sido muy importante, Nelson, porque nosotros, sin darnos demasiada cuenta, pasábamos de comprar CDs quemados en Plaza Venezuela y todo el mundo... Tú que apoyas la piratería. Yo que no, yo no, me hace quedar de un... Bueno, pasamos a comprar CDs. Exactamente. Y no, es que me sirve hablar del tema de los CD quemados, porque era una industria que sucedía independientemente de quién lo apoyara o no. Llegaron los MP3. Llegaron los MP3, sale Napster, y sucede que ahí seguía con un espacio de piratería, y luego sucede todas las plataformas de streaming, que sin darnos cuenta hicieron varias transformaciones. Entre otras cosas, que no tiene sentido la piratería, bajo ningún sentido. Se acabó con la piratería, que era un problema real, pero lo que empezó a suceder es la capacidad de acceso y la capacidad de transformación. Entonces ahí hay como una gran primera evolución de la música, porque yo elimino la piratería, le genero la oportunidad comercial a los creadores para obtener beneficios de sus ingresos,
pero adicionalmente le doy acceso a las personas. Antes tú tenías un CD que tenía 10 canciones, ahora yo en mi Spotify tengo toda la música que quiera cuando quiera. Entonces tengo mayor accesibilidad. Luego llegan las redes sociales, que no necesariamente era con su rol de transformación de la música, empezó a generar elementos multimedias en las diferentes plataformas donde ya era audio y video y donde la música empezó a tener un rol muy importante de conexión. Y eso empezó a transformar el cómo los creadores crean música. Entonces ahí tenemos entonces otra capa de esa transformación que sucedió y donde llegamos hoy día es que la creación de la música no está concebida, y en todo esto tenemos que hablar de YouTube, que volvió a poner sobre la mesa la idea de tener los videos musicales. Entre otros jugadores importantes del mercado musical, YouTube entra ahí como plataforma, pero también los géneros y la música pasó por unas evoluciones hacia lo digital en cuanto a los instrumentos que se utilizaban. La manera como la gente, el valor que tenía un cantante performático con la calidad de su voz, desvaneció por completo con el autotune, por ejemplo. Y el autotune juega un rol importantísimo en la música pop. Y hace que las personas generen una transformación además de la música como tal, pero también genera una transformación de cómo acceden las personas a la música. Porque antes el acceso a la música tenía que ver con la capacidad que tengo yo de poder escuchar una canción de un género que me gusta. Pero el autotune generó nuevas oportunidades porque muchísimas personas que eran famosas en entornos digitales ahora también pudieron cantar. Que no tenían el éxito, no tenían las cualidades necesarias para cantar, lograron sobrepasarlas y producir buenos contenidos, ¿no? Entonces, los invitamos a dejar sus comentarios. Es que yo estoy súper confundido porque yo no sabía que esta era la parte de los audios. No importa, los invitamos a dejar sus comentarios en nuestras redes sociales y los invitamos también para estar en el próximo Twitter Space que nosotros hagamos. Que son los martes a las 6 de la tarde, que por cierto, Twitter Space está creciendo muchísimo como plataforma. Sí. En estos días vi un room de Twitter Space que tenía 55,000 personas conectadas. En ese momento... ¿Y de qué estaban hablando? Estaban hablando de diferentes cosas interesantes que no sé muy bien ahorita en este instante. Pero 55,000 personas lo tuiteé, luego te comento qué es. Bueno, entonces, nosotros no llegamos a 55,000, llegamos a un poco más de 80, donde abrimos el debate sobre The Social Music, que no es más que una conversación sobre la industria musical, su antes, durante y lo que posiblemente estemos viendo, que es la pospandemia y el futuro. En ese encuentro escuchamos las opiniones del radiodifusor y presidente de la Academia Pepsi Music, John Fabio Bermúdez, gran amigo de la casa, del periodista especializado en cultura, Humberto Sánchez Amaya. Entre otros de los que participaron estaba la DJ, locutora y productora @LaSuperDJ y el prosumidor de contenidos digitales, Diego Arepa, @Capitán Idiota. En esas conversaciones podemos escuchar uno de los comentarios de John Fabio, que aportó muchísimo valor en ese room, que hablaba sobre los artistas y la música actual. Si bien la música está en alta, no en eso están los artistas, ¿no? Yo soy un crítico de eso. Yo creo que la música, si tenemos una gran cantidad de música, tenemos una gran cantidad de gente produciendo música y tenemos una gran cantidad de gente cantando música. Pero la música también se ha degenerado con eso, ¿no? No solamente, si volviendo al punto anterior, la calidad de la música se ha perdido. Eso me ratifica un poco lo que decíamos, porque por ejemplo, Lele Pons, una persona que nace en Snapchat, crece en Instagram, que es gigante en su comportamiento, poderosísima en la creación de contenidos y ve una oportunidad de crear música y crea música. Yo pensé que te ibas a lanzar por un barranco y te iba a detener. No, yo por un barranco con Lele, pero no, porque yo la tengo ahí, está en mi altar de los creadores de contenido como una gran creadora de contenidos y ahí la tengo como referencia. Mira, lo digital no solamente trae cosas positivas. John Fabio fue muy claro en dejar también en alto lo negativo de lo digital. Vamos a escuchar lo que dijo. El hambre digital lo que está haciendo que se pierda la calidad de la música, se pierda la calidad de las interpretaciones, que es algo fundamental en la música. Es una de las cosas más bellas de la música, es eso, ¿no? Es conectar con un artista que interpreta su obra de una forma especial. Y yo creo que todo eso en el mundo digital se lo ha ido tragando. Bueno, sí, efectivamente no todo puede ser positivo cuando hay una gran disrupción. En ninguna de las industrias termina siendo una disrupción solamente lo positivo. También arrastra en esa subida de algo nuevo, pues algunas cosas negativas. Pero yo creo, a su vez, que sí, hay una gran cantidad de cosas negativas, pero hay diversidad. Y entonces el consumidor al final del día... Tiene un menú
gigante tan amplio que antes no lo todo el tenía. mundo encuentra un espacio. Que antes no lo tenía porque en la cata de lo que era bueno y malo lo tomaba una productora, unos señores que tenían unos intereses. Ahora la cata de los buenos y malos lo hacen los consumidores. Entonces, a mí me parece que eso le agrega mucho valor. Obviamente hay muchísimas cosas que te pueden gustar o no, pero que todo el mundo tenga acceso a plantearse como músico, haciendo la música que crea que es correcta, es una democratización de la posibilidad. Hay mayor oferta y la demanda es por nicho, y no importa que la demanda sea poca, es en la cantidad, en la diversidad de ese contenido que está también la calidad. Y eso me hace pensar en los atributos de la música y en la era digital. Y hay un comentario de Humberto Sánchez Amaya que es totalmente relevante que escuchemos en este instante. Para muchos las herramientas están como más al alcance, ¿no? Todo lo que ahora se puede hacer desde una computadora, esto obviamente tiene sus pros y sus contras. Todo las herramientas que se pueden conseguir en una computadora, ¿no? Los programas que te puedes bajar en media hora, una hora de cualquier torrent o de cualquier página web o que te pase un amigo, te permite experimentar y a través del ensayo y el error incursionar en la música, ¿no? Y después subir eso a una plataforma como YouTube o SoundCloud o cualquier otra de estas famosas y probar, ¿no? Ese mensaje al mar, a ver si eso llega a algún destinatario que se haga masivo y luego el consiguiente éxito que en tanto espera. Y entonces eso es uno de los grandes atributos de esta nueva era digital. Sí, bueno, ya cada día estamos viendo cómo las computadoras se convierten en estudios completamente portátiles, donde puedes seleccionar pues una suite de instrumentos de madera o de viento y simplemente con darle 2 teclas ya estás musicalizando como estarías haciendo antes con una barrera económica altísima en una consola de más de 60 canales, con técnicos y todo, cualquiera lo puede hacer desde su casa. Esa barrera obviamente bajó y desapareció para siempre. Pero te da acceso, porque por ejemplo, si nosotros tuviéramos esa barrera, no tuviéramos a Billie Eilish, por ejemplo, que con su hermano, con Phineas, en un cuarto se lanzaron con un disco muchísimo talento, se lanzaron un disco fantástico que toda la industria premió con miles de premios, que fue simplemente con la capacidad tecnológica que tenían ellos en ese momento y el acceso. Si ellos tuvieran que pasar por la industria de hace 15, 20, 30 años de las disqueras, no lo hubiesen logrado. O de repente lo hubiesen logrado, pero no en el mismo tiempo. Y eso también es una de las cosas importantes que esto ayuda. Y las disqueras, pues, juegan un rol importantísimo en esto. Vamos a escuchar a John Fabio hablando específicamente sobre las disqueras. Las disqueras se han convertido en gestionadores. Okay. Y administradores. Entonces han dejado un poco atrás el rol de la figura más importante que tenía una disquera, que era el AIR, el gerente de artistas, el director de artistas y repertorio, que era la persona que conseguía ese artista y lo firmaba. Yo creo que se han alejado de eso. ¿Por qué? Porque ahora cada artista puede ser una disquera y puede confiarle los derechos a alguien o gestionarlos con alguien o que alguien se los administre. Entonces, si cada artista puede ser una disquera o ningún artista necesita una disquera. Pero al final las terminan necesitando al mismo tiempo, porque la disquera es más que solamente hacer el disco como tal. El rol del A&R, del Artist and Repertoire, es tratar de crear un compendio que tenga sentido de su música, que muestre las habilidades del músico, que su repertorio tenga significancia y significación. No, porque no estás lanzando un disco coherente, estás lanzando una canción. Pero sí lo estás haciendo al final. O sea, vamos con el éxito más grande que ha tenido la música urbana. ¿Quién es? Bueno, yo te podría decir que... El Conejo Malvado. Bad Bunny. Bad Bunny con los 80 mil millones de reproducciones. Tiene una narrativa, el disco de punta a punta. Y lo hemos consumido por separado. Pero hay una narrativa que hubo una disquera que tuvo que hacerlo. Y aparte, el artista ya no tiene los elementos. No estoy seguro que fue una disquera. Es otro esquema. Bueno, pues yo ahí difiero un poco. Cuando ves todo el equipo de producción que hay detrás, cuando en tarima no se monta una sola persona, sino 30 personas que de verdad estuvieron en la producción musical, ya te das cuenta que no es una sola persona. Y ese universo que gira alrededor del artista tiene más que ver con la disquera que del artista únicamente. No es que no esté pegado nada más a él, pero juega un rol importantísimo el productor musical, el tipo de talentos que puede arrastrar la disquera con contratos mucho más masivos que de repente los va a meter en una sola canción. A eso me refiero un poquito. Y de repente es un concepto que transformado, transformado, sí. correcto. Pero la parte que decía John Fabio, que es lo importante, es que
necesitas la disquera para gestionarte tu Spotify, para gestionarte tu Apple Music, para que te gestione también los royalties que vas a sacar por YouTube. O sea, ya ese rol de la disquera, que era nada más vender discos y colocar canciones en la radio, ahora se convierte en un monstruo de 10 millones de cabezas. Lo que quiero hacer la analogía, que a lo mejor eso no es una disquera en realidad. A lo mejor esos son un grupo de profesionales y otros talentos que son personas que se encargan de search, personas que se encargan de social, personas que se encargan de eventos, pero no es una disquera. Es un equipo multidisciplinario, pero que tiene los roles en el contexto de la situación actual. Porque la situación actual hace que haya tantas transformaciones que tienes que entender todo lo que entendía una disquera, pero inclusive afecta a la música. La música actual tiene transformaciones para adaptarse a los entornos sociales actuales. Escuchemos entonces a Humberto Sánchez Amaya, periodista especializado acerca de la propuesta musical actual. La forma de la duración, primero la duración de las canciones, ¿no? Sobre todo en lo que llaman el género urbano, vemos canciones que tienen una tendencia que son más cortas y que incluso ya te están dando el coro antes del primer minuto, ¿no? Cosas que antes se tardaban un poco más. Y a mí a veces me hago la pregunta, ¿no? Si esa tendencia se va a extrapolar o si ya se está extrapolando a otros géneros, ¿no? Canciones que te dan todo lo que va a ser el plot twist, incluso te lo da antes del primer minuto. Eso lo podemos ver en un disco como Colores de J Balvin, que fue uno de los discos más sonados en 2020, ¿no? Lo otro es que la diversidad y la oferta es grandiosa, pero uno de los grandes peligros y las advertencias que yo hago es cuidado con lo desechable que puede ser la música, porque tenemos acceso diariamente a infinitos discos, ¿no? Aparecer una oferta infinita. Sí, creo que carece de esa temporalidad que antes tenía, que de repente algo tenía un valor más sostenido en el tiempo. Aquí es 52 semanas en el top 3 de la lista. Eso ya es inexistente. Eso es imposible que se vuelva un fenómeno como eso, teniendo tanta diversidad, tanta oferta musical y tantas otras. Pero bueno, vamos a una pausa y después venimos con parte de nuestras entrevistas educadas, donde vamos a estar siguiendo hablando de este tema que es de Social Music, con José Luis Cheo Pardo, músico, productor, compositor, ex amigo invisible y DJ, quien ha amenazado con irse de Instagram y dejar de amenizar a todo el público que tiene todos los fines de semana en las noches. De lo que habla el mundo en un solo cuarto y con muchas voces. El Room. Con Nelson Eduardo Bocaranda, John da Silva, por Onda, la superestación. Felices de estar de vuelta en este Room con nuestra entrevista educada, que arranca con un invitado muy especial, que es José Luis Cheo Pardo, músico, productor, compositor, ex amigo invisible y DJ, quien aparte, John, le tengo un cariño especial, porque nos conocimos como a 15 metros de acá, ayudando para la tragedia de Vargas en el deslave. Cheo formó parte del equipo, se vino a Unión Radio con todos los amigos invisibles y ayudaron a montar las bases de datos de los damnificados y de todo. Y desde ese momento, claro, lo que le tengo es cariño y respeto. Qué buen gesto de gente buena. ¿Cómo está, muchacho? No, imagínate, ese momento que tan angustioso estábamos todos como, bueno, ¿cómo ayudamos? Y como esa Unión Radio siempre ha sido como nuestra casa, dijimos, bueno, vamos para allá a ver qué podemos hacer. Y ahí estuvimos largas noches. Así es. Cheo, tenemos en este programa en particular, donde hemos hablado a esto que lo hemos caracterizado como The Social Music, que es como la evolución de una industria completa y de la música como tal. Y yo creo que lo más importante y donde deberíamos aprovecharte al máximo es tu experiencia, cómo ha evolucionado tu experiencia desde músico, productor, manager, entre otras de tus herramientas que tienes en esa navaja suiza de la música que llevas manejando. ¿Cómo has visto tú la evolución de esto? Porque ustedes estaban cuando, bueno, todavía la gente estaba comprando discos piratas. Después, ya lo hablamos, después entró Napster. Siquiera, no había piratas todavía. Bueno. Nosotros sentíamos que cuando entrábamos en los piratas era que nos estaba viendo bien. Imagínate lo irónico, ¿no? Cuando el pirata tenía los discos, los amigos como, ¡yeah! Lo logramos, ¿no? Y luego hacían Serie 32 de los amigos y todo eso. Mira, no sé, o sea, el negocio sigue evolucionando, ¿no? Una cosa que nos quedó claro después de esta pandemia ha sido que la música es un artículo de primera necesidad, que la gente puede darse con los mismos pantalones todo el tiempo, pero no puede oír la misma canción todo el tiempo, ¿no? Entonces, como que pasar de ser
una gente que cree que nadie nos quiere y ahora que los músicos somos como primordiales después de la pandemia, ha sido muy lindo, ¿no? Algo muy gratificante para nosotros. Sin embargo, lo que siempre es complicado, y siempre ha sido complicado incluso desde la época del CD, ha sido monetizar, ¿no? Incluso cuando nosotros teníamos contrato disquero con Warner y con lo acabó, no se ganaba nada de los CDs, y era algo que todo el mundo daba por sentado. Incluso tú hablas con músicos de la época de los 70, de los 60, y ninguno recibe regalías. Todos están acostumbrados a ganar dinero solo de los shows. Entonces sigue evolucionando. Ahora me ha tocado como productor ver en primera fila, digamos, cómo los pelados, cómo los chamos de otra generación se enfrentan a ese negocio que es totalmente distinto al que yo empecé. Nosotros tenemos que ir a hacer promoción para todos los países, para radio tras radio, tras radio, tras radio, tras radio, y por qué se llaman así, por qué el nombre, y por qué tal y tal y tal, 28,000 veces, y ahora una banda postea en Instagram digamos, su filosofía, su cosa, y ahí empieza a agarrar, ahí por ahí empieza, ¿no? Che, hoy día si fueras a hacer una canción o si vas a trabajar en un proyecto, estábamos hablando, debatíamos sobre la idea de, bueno, el rol de la disquera, debatíamos sobre la idea de hacer un disco donde yo narro al estilo Martin Scorsese, de que desde su película 1 a su película 50 tiene todo un storytelling y un disco que pensaba que, bueno, narraba toda una historia a través de todas sus canciones. Ahorita no, yo produzco una canción, de esa canción busco 25 segundos que tenga el punch duro para que sea usado en redes sociales, y a partir de allí busco la popularidad global de la viralidad. O no piensas así, o no estás en ese mood. Eso mata Bueno, la musa. una cosa que a mí me ha servido mucho y que repito muchísimo, que la escuché de uno de mis mentores, es la idea de que nosotros nos servimos al 100% de la gente, ¿no? Como que los músicos, de repente, desde hace mucho tiempo, se habla de que hay un 80% de gente que escucha algo y un 20% que escucha otra cosa más alternativa. Yo siento que las generaciones jóvenes es como una cuestión bastante parecida, aun cuando la gente habla de reggaetón, de urbano, yo siempre digo, bueno, eso es como un 80% de la gente. Yo cuento un cuento que a mí me encanta repetir, que es que cuando nosotros estábamos en Waka Bop en Warner, la gente de Warner, nosotros entramos como en el boom el Latin boom que decían, ¿no? Que era Shakira, Ricky Martin, Chayanne, estaba todo como eso empujando, y ahí entraron bandas como Los Amigos, como Quinchango, como Café Tacuba, que entraron como en esa ola de empuje, MTV Latino, todo eso. Y yo recuerdo en una conversación con un americano de Warner que decía, nosotros, de 10 personas, hay 8 que escuchan Shakira y 8 que escuchan Ricky Martin y todo eso, pero hay 2 que escuchan otra cosa. Nosotros queremos a los 10. Y entonces es como un poco la idea de pensar que no todo el mundo escucha discos, pero hay una gente que sí escucha discos. No todo el mundo escucha así, o sea, mucha gente escucha single, pero hay gente que no. Ayer leí la noticia que me encantó de que Adele sacó un disco nuevo y mandó a quitar el shuffle del Spotify, porque hablaba de lo que tú estás diciendo, que su disco es una historia de principio a fin, y cuando el shuffle significa que las canciones las barajea y las toca como ella quiere. Y esa idea de que hay una generación nueva, una nena de 30 años, una superestrella de 30 años que está pidiendo que la gente escuche el disco completo, yo creo que significa que hay mucha gente que no solo escucha el single. Nelson y yo debatíamos sobre 2 puntos de vista distintos. ¿Tiene disquera? ¿Tiene rol la disquera? O sea, hoy día. Sigue teniendo esa importancia. Sí, ese peso. sí, sabes que sí tiene. O sea, el tema de sí te puedes sacar tu cosa tú solo, sí te puedes autofinanciar, muchas bandas lo hacen. Rawayana es un ejemplo maravilloso para el público venezolano. Rawayana es una banda que se ha autogestionado y que a estas alturas las disqueras los persiguen para firmarlos, y ya la banda dice, ¿para qué? Si ya nosotros hicimos todo nosotros, todo el público lo hagamos nosotros, ¿qué me va a traer una disquera? Sin embargo, para un artista nuevo sí representa algo, no solo a nivel de inversión, que bueno, la inversión económica es, digamos, lo más fácil después de hacer la música. Bueno, hacer la música es lo más difícil, pero la inversión, cualquiera te presta un dinero, pero digamos, la idea de que para un artista nuevo, una disquera representa una manera de entrar a la puerta de atrás a muchos medios. Una disquera tiene un diálogo establecido con Spotify, tiene un diálogo establecido ya con YouTube, tiene un diálogo establecido con una cantidad de colocadores y de métodos de distribución que, digamos, te avanzan un poco y te hacen subir por el ascensor y no por las escaleras. Entonces, en si hay gestores.
sí hay un uso que mucha gente lo puede usar, un cantante que está solo contra el mundo, sí puede usar el motor, un brazo más fuerte, pero bueno, una banda que anda para arriba y para abajo ruleteando y tocando, de repente no lo necesita tanto. Entonces como que varía en caso, pero yo como artista, por ejemplo, el disco de Cheo salió con una disquera, con National Records, y mi disco de Loco Bichi, el disco de Los Cremas sale independiente, y yo veo la diferencia. Yo veo la diferencia de que un disco tiene colocación en ciertos lugares, que las otras bandas me dicen, bueno, pero métenos también ahí. Es como que, o sea, esta gente entra por la puerta de la cocina a ciertos lugares que yo no puedo entrar. Cheo, para cerrar esto, ¿hacia dónde crees tú que se mueve entonces la música? Si hablamos del pasado y el presente, ¿qué viene en el futuro? Bueno, o sea, yo soy la propaganda del streaming. Yo creo que siento que es algo que también repito muchísimo, que dentro de las bandas ahora tiene que haber una figura que se llama el streamer, ¿no? O sea, yo siento que lo viví cuando estaba en Venezuela. Yo de repente aquí en Nueva York digo, ay, va a tocar Toto, va a tocar no sé quién, y como que los ves todo el tiempo, pero en Venezuela estando allá, fui a casas en los viernes de la noche a ver un concierto de Madness, fui a ver un concierto de Toto, fui a ver un concierto del otro, que la gente lo ve streaming. Entonces como que sí siento que el hecho de que la banda esté girando y esté tocando y esté transmitiendo en vivo, gana muchísimo público, y creo que ese es un paso en el que esta pandemia nos dejó un poco más cómodos con esa idea, ¿no? Con la idea de que podemos ver un concierto en televisión, como veíamos el MTV Unplugged en los 90. Claro, y la idea de estar en vivo sigue presente, pero con la posibilidad de amplificar con el streaming. Claro, yo tengo un caso aquí en Nueva York de un amigo que tocaba en un sitio que iban 60 personas cuando él tocaba, y en la pandemia empezó a hacer streaming. Entonces cuando hacía el streaming en un lugar muy específico, como muy yacero, empezó a recibir gente de Tokio, recibir gente de Estambul, gente de todos lados que estaban como que hambrientos de ver esa escena neoyorquina de 60 personas. Entonces el man estaba haciendo sus streamings con 20 personas ahí en un sótano en algún lado, y lo estaban viendo 1000 personas en otro lado del mundo. Entonces cambia la ecuación. ¿Sabes? Yo creo que el futuro yo creo que ya incluso el presente es el evento mixto. Vámonos para Casecheo, ¿no? Tenemos que irnos para casa, Cheo. Cheo, mil gracias por atendernos y por darnos estos insights. A ustedes, no, ahí vamos, ahí vamos. Está interesantísimo el momento de la música. Yo creo que es un momento de vaso medio lleno. Eso. Sí, yo también lo creo. Yo creo que es un momento de disrupción que viene, pues obviamente catalizada por la pandemia Definitivamente. Y bueno, la tecnología que ya viene haciéndolo desde hace mucho tiempo, pero la tecnología aplicada a acercarnos a la música con la pandemia y con esa parte híbrida, ese mix híbrido de las diferentes realidades, yo creo que ahí es donde está el sweet spot, ahí hacia allá es hacia donde deberíamos ir. Todo está bien, pero yo celebro que, por ejemplo, en el próximo mes, con los cuidados que debemos tener por la pandemia, porque sigue estando, tengamos eventos y conciertos en vivo. Amén. Y en Venezuela está pasando, Cheos. No sé si qué tan conectado estés con lo que está pasando, pero vamos a tener un par de festivales en los próximos días, música en vivo. Y me encanta la tecnología, me encanta el metaverso, pero sudar me hace falta. Te dejo esta para pasar al próximo Definitivamente, tema. Cheo, claro, pero está importante también eso, como que ver, claro, cuando tú ves una banda en vivo, en streaming dice, no, cuando venga a mi casa yo la tengo que ir a ver, porque es vivo, brutal. Pero está pasando, que lo leí en el New York Times Magazine de la semana pasada, que la experiencia en el concierto post-pandémico todavía está como muy suave. Entonces la gente está todavía quedando con las ganas, porque al final lo que tú decías, que todas las bandas tienen que tener un streamer, las bandas también lo entendieron perfectamente y están pensando en el performance, en vivo inclusive, pensado hacia una cámara o hacia la recolección documental de ese momento, y no se está armando la fiesta que se armaba antes. Pero o sea, es un fenómeno para estudiar de las consecuencias también de la pandemia, que no todas tienen por qué ser positivas, ¿no? Correcto, sí, pero bueno, ahí viene los shows, yo creo. No, pero también tiene una económica, y ya tenemos que despedir, pero tiene una económica, que es que imagínate que tú grabas en un set un concierto y que se conecten 40.000 personas en el mundo, o ir a Nueva York. Tocarle para las 20, la diferencia de tocarle el jazzista para las 20 o para las 1200. O pagar Madison Square Garden, o pagar todo lo que implica el viaje. Tal. O sea, hay un tema de escalabilidad del negocio brutal con el streaming. De lo que se definitivamente. Eso es importante. Entonces, como que sí hay algo ahí que puede desarrollarse. Por lo menos en Oculus, la plataforma esa de Google de los 3D, ya van a empezar a tirar shows. Es como, bueno, eso puede cambiar un poco el juego. Entonces, yo creo que lo más importante de todo esto es que la gente se puso como cómoda con el tema del streaming. Sí, o sea, como que lo adaptó.
Lo adaptó. Eso es un recurso que ya está ahí y ya la gente dice, ¿cómo va a haber un show en la televisión? ¿Cómo va a haber un show en el teléfono? Ya la gente dice, bueno, lo puedo ver. O sea, si no hay otra opción, lo veo. Cheo, te seguiremos entonces todavía escuchando los fines de semana en @cheopardo, ahí pueden encontrarlo. Y ya que Spotify está disponible para Venezuela sin la necesidad del uso de un VPN, chamo, tienen unas colecciones divinas de música detrás. Sí, yo tengo que echarlas ahí para que la gente las vea porque hay un poco de gente que no las ha visto. Pero sí, Spotify ahora en Venezuela eso es aparte importante decir que cuando tocas una canción en Spotify, los músicos venezolanos los estás apoyando de una manera muy mínima, pero los estás apoyando. Así es, así es. Mil gracias, Cheo. DJ Afro, José Luis Pardo, Cheo Pardo, entre otras cosas responsables por los Crema Paraíso también, por Loco Beach, entre otras, también productor musical de Raguayana, gran amigo de pues toda la escena musical venezolana. Nadie puede hablar mal de Cheo, nadie. No, sí hay, claro que sí. Cariño. Un abrazo, Cheo, mil gracias. La señora de las empanadas de Nueva York que le pidió un fiado, creo que es la única. Capaz que sí. Cuídense, que tengan buenas tardes. Chaito. Bueno, era Cheo Pardo. Esto fue la entrevista educada en el Room. Gracias por venir. Hey, Nelson, John, vayan acomodando todo en el Room. Que viene visita. Y recuerden que esta es una entrevista educada. Siento que estamos triunfando más que competidor del Kino en el túnel del dinero. O sea, lo hemos logrado, o por lo menos eso parece. Tenemos en la línea Otto Balavén, profesional de la industria musical. Otto es gestor cultural venezolano, actualmente es el CEO de Arepa Music, disquera dedicada al desarrollo de proyectos musicales, producción, promoción, comunicaciones, coaching, publishing y demás asuntos de la industria musical. Otto es la persona que teníamos que tener cuando estamos hablando de The Social Music, que es ese nuevo concepto de la música como industria, como género, como generador de ingresos para artistas. Bienvenido, Otto, ¿cómo estás? Hola, Nelson y yo, muchas gracias por la invitación, lo logramos, ya, estamos acá. Lo logramos, gracias por la hora y media de espera, de verdad que no tenemos cómo pagártela definitivamente. Arranquemos, tú dijiste una frase en nuestras conversaciones offline que la voy a traer de una, porque me parece interesantísima, que es pensar en el futuro de la música y en la música del futuro como dos cosas separadas. ¿Qué podemos esperar del futuro de la música? Primero, y entonces, ¿cuál sería la música del futuro? Claro, oye, bueno, muchas gracias. Qué pregunta tan difícil, pero me gustaría ahondarla. Hora y media de espera hace que uno se ponga profundo. No, güey, me parece buenísimo. Primero, creo que el tema de esta hipótesis, esta teoría del costo marginal cero, que es lo que muchos le llaman la tercera revolución industrial, viene a cambiarlo todo y lo estamos viendo, bueno, en vivo, ¿no? Es decir, el costo marginal cero, a diferencia de la línea de producción Ford, lo que hace es que un hecho creativo, un producto, un servicio cultural y creativo intangible, apalancado en base tecnológica, crece exponencial y no a lineal. Como decir, no es lo mismo, por hacer una analogía, por ejemplo, con la industria petrolera, que tienes que, bueno, excavar, sacar un petróleo, meterlo en un barril, transportarlo, etcétera. Ese costo no tiende a cero, tiende a encarecerse aún más cada día que el mercado se limita. En el caso del costo marginal cero de Jeremy Rifkin, que hay un documental de Vice interesantísimo con eso, está en YouTube, él dice, oye, una idea o un activo financiero, un activo cultural, con la lógica blockchain, crece exponencial, siempre y cuando sea base tecnológica. Entonces, eso lo moldea todo. La música no es solo la expresión artística con mayor empatía por los seres humanos, sino que hoy ya también es un activo financiero. La música disrumpe sociedades, costumbres, modelos, sistemas, y a la larga lo que se está hablando aquí es de dos sistemas diferentes, uno que aplica la centralización y otro que aplica la descentralización. Y la música entonces ya no solo lo hizo en el 2000 cuando, ¿sabes? Napster dice, mira, ya estos objetos que se llaman CD no tienen ningún tipo de sentido, ahora metamos la música digital. ¿Qué está haciendo él? Está
digamos, fue pionero en ser disruptivo, en plantear un nuevo sistema de relacionamiento. Entonces, creo que hacia allá está el futuro, hacia eso que estamos inventando día a día. Ahora, un dato interesantísimo. Ajá, disculpa. No, dale, te termino con la idea para comentarte algo. Y por otro lado, un dato que fue interesante, que es la música del futuro. En estos días, la hibridación, la cultura híbrida es clave acá. Es decir, digamos, ya estos géneros que eran solo de un muy localizado en un punto, se están empezando a hibridar cada vez más con todos los géneros. Una cosa interesantísima, hay datos que se están muy frescos, que están saliendo en estudios, los instrumentos como guitarra, físicos como guitarra, piano, van a volver, igual que la voz, ¿no? Igual que la voz cantada, van a volver con bastante fuerza porque resulta que para el teenager hacer beats a través de una laptop es donde nació. ¿No le parece interesante? Se está empezando a aburrir y eso se está viendo directamente en la demanda de instrumentos de grandes marcas como Yamaha, Fender, etcétera, donde están teniendo una demanda exorbitante y hicieron un estudio que resulta que ese es el nicho que está comprando, algo que no pudiera uno pensar que sucedería, y yo creo que eso va a afectar la sonoridad de la música del futuro también. La tecnología, herramientas tecnológicas con instrumentos físicos. Otto entró con una recta a 120 millas por hora en esta conversación, porque le metió blockchain, le metió tecnología, y eso nos hace, que lo hemos estado hablando durante el programa, la transformación del contenido como tal, porque uno piensa, ok, una persona, un artista que creaba música, por ejemplo, en el contexto social de hace 15 años, no contemplaba lo que está contemplando hoy día, que Adele hizo referencia en estos días de esto, de artistas que están pensando en los 15, 20 segundos punch de la canción para que en redes sociales tenga divulgación, tenga engagement, sea utilizada para un challenge, e inclusive muchísimas personas dicen que cuando escuchan el resto de la canción no está buena, pues no tiene sentido, porque está concebida solamente para esos espacios. Pero se te está olvidando entonces, que es lo que decía de él, producir música para una generación que sí valora eso, que todavía sigue siendo un nicho de mercado muy potente. Y claro, imagínate. Si se le suma lo que acaba de decir Otto, pues entonces el regreso de los instrumentos, el regreso de la voz. Había un meme genial que vi esta semana que decía: fui a Puerto Rico y la gente no habla en autotune. O sea, es el retorno entonces de la voz como valor característico y fundamental del intercambio musical. Pero más allá del retorno, que puede venir la guitarra, puede venir el bajo, puede venir la voz, puede venir lo que queramos, pero no va a salir la idea de que la difusión y el éxito de las canciones, que es lo que buscan tal vez los artistas y los talentos, igual tienen estos entornos digitales y estas tecnologías para hacerlo. Es decir, sí, exacto. O sea, chévere, viene la guitarra de nuevo, viene el piano de nuevo. Sí, pero el intercambio sigue siendo en lo digital. Claro, y el cómo yo me doy cuenta, el cómo yo lo utilizo es en lo digital. Y empieza a pasar esto que me parece dramático, Otto, y tú como productor me gustaría tener tu punto de vista, que muchísima gente dice, escucho la canción, escucho los 3 segundos de la canción, los 15 o 20 segundos de la canción, y cuando vas a escucharla completa, dices, bueno, pero es que ni la conozco. Es decir, hay muchas canciones que son éxitos globales hoy día, sí, que es probable que mucha gente no es que no haya escuchado el disco, es que no ha escuchado la canción completa. Claro, o sea, eso está como muy apalancado. Un estudio se llama punto de connotación a la atención. Es decir, en el 2020, el punto de atención, es decir, ¿cuánto tiempo te tardas en perderla, que algo te capture la atención? ¿Cuánto tiempo tardas? En el 2020 estábamos en 2 minutos. El último estudio dice que estamos en 5 segundos. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente, apalancado lo podemos ver todos los días en Instagram, como cada vez los formatos se achican en su tiempo. Eso, por un lado, está bien, y por otro lado, hay un gran segmento que se está migrando volvemos a lo mismo, back to the basic. Y fíjate que los NFT tienen en el fondo un peso clásico interesante porque es un valor único. Es la misma sensación de valor intrínseco que tiene comprar un vinil y verlo. ¿Entiendes? Y no escucharlo. Pero ¿sabes qué, Otto? La última vuelta, la última vuelta que le están dando los NFTs, creo que le agrega una capa adicional a esa,
que es más allá de la idea de la colección, la idea de la pertenencia y de la propiedad. La vuelta más reciente de los NFT, cuando te digo recientes son los últimos meses, va más orientada a la membresía. Y eso también, eso también en la industria musical tiene mucha potencia. Imagínate que yo compro el NFT de Billie Eilish y en ese NFT no estoy comprando la foto fantástica porque la quiero coleccionar, porque soy un coleccionista, sino estoy comprando el derecho a ir a su concierto, a un meet and greet, a tener acceso privilegiado a sus contenidos. Entonces, sí, ese NFT me parece que va a potenciar una nueva forma de cómo consumimos a los talentos musicales, ¿no te parece? Claro, fíjate, John. O sea, que no solo eso. Imagínate lo poderoso que aparte de todo eso puede ser que tú como fan o seguidor de un artista, un músico, no solo lo apoyes invirtiendo en su música o en un activo o en una canción específica, sino que el músico genere un feedback que no sea solo emocional, sino económico. Y también te empiece a dar tu proporción de regalías por la inversión que tú hiciste de su activo financiero. Claramente. Entonces, esto desdibuja por completo, porque hay un término, ahorita tengo desde hace un par de años haciendo mucho product design, mucha investigación, research, de cómo mezclar la música con las diferentes finanzas. ¿Por qué? Porque resulta que a lo largo de la historia de la humanidad siempre han tenido como una distancia importante. Y hoy, gracias a la tecnología, cada vez están más cerca. Entonces, paradigmáticamente, ya no es el que ofrece y el que consume, sino hay una retroalimentación desde el creador y el co-creador o co-inversor que desdibuja todas las líneas tradicionales de mercado, de finanzas y de macroeconomía, que estoy tratando como de hacer un esfuerzo en dejar de decir tantas palabras, terminologías de finanzas y de negocios que realmente no se entiende. Y cuando tú logras llegar a la definición de NFT y de finanzas y de valor intrínseco, es casi lo mismo, ¿entiendes? Se parece mucho. Y es poderosísimo eso que dices, porque lo que hace esto es que ese artista que normalmente veía unos fans, ahora debe verlos como una comunidad interconectada que de manera descentralizada tiene intereses comunes en el éxito de la comunidad. Claro, o sea, es que vamos a ponerlo no voy a poner un ejemplo internacional. Más el fanático, más se valoriza el artista. Y si el artista se valoriza, yo con mi colaboración a través de sus NFT con la comunidad, también gano. Sí, sí. Exactamente, o sea, entonces esa altivez, esa lejanía que había antes se acorta y obviamente la cadena de producción de todos los eslabones se desdibujan por completo. No pongamos un ejemplo como Steve Aoki, no lo pongamos ese ejemplo. Pongamos un ejemplo más venezolano. Imaginemos ahorita que los hermanos Primera lleguen y saquen una canción que se llama El Fan Enamorada, que hoy está apalancada en un segmento de chicas que tienen 35, 45 años, y los invita a invertir en un NFT, prometiendo que no solo vas a seguir siendo fan enamorada, sino que además te voy a dar beneficios de vuelta económicos, emocionales y financieros. Eso es demasiado poderoso, porque esa relación va a hacer que ese tema se vuelva a posicionar y a disparar en todas las plataformas, en donde van a ganar ambas perspectivas. Es muy loco, pero eso puede suceder hoy, ¿no? Bueno, en vez de un token, una vueltica. Exacto. Y esa idea te admito que es una idea que se está trabajando con un talento venezolano que tiene un récord importante en Spotify, en la canción más reproducida. Lo digo. No sé. Secreto. Tiene una valla en la Prados del Este. Me puede caer a golpes si lo revelo. Y es eso, es conectar con la nostalgia, conectar con la idea de que yo soy propietario de algo único que marcó no sé, marcó algo en mi vida, pero valga la relación de algo etéreo. Exacto, pero justamente está en la base de Ethereum. Claro, por eso tiene que estar. Mira, vamos a hacer una cosa, voy un momentico al corte y volvemos para seguir con esta conversación porque está riquísima. Otto entendió todo, Otto tiene los secretos del universo, Otto es parte del universo de Marvel. Exacto, desde el Españaverso. Vamos a un momentico a una pauta comercial y volvemos contigo, Otto, de manera inmediata. John da Silva, Nelson Eduardo Bocaranda. El Room. Por Onda, la superestación. Uno se acorta una parte larga del recorrido cuando uno habla con personas que saben
Y me estresa un poco que de repente la audiencia no vaya a la misma velocidad porque estamos utilizando como demasiados términos pues neolingüísticos de lo que son las nuevas economías. Pero, Otto, hablamos entonces de la música del futuro, los NFTs y el rol con los artistas, la experiencia del consumidor. Quiero hablar de eso. ¿Cómo cambia? Estuvimos, te comentaba fuera del aire, John estuvo viendo, yo después nada más llegué a la última parte del concierto de Justin Bieber. Quiero hablar de eso. En el, entre comillas, metaverso, que no es el metaverso, fue una experiencia de realidad virtual, pero con una diferencia clave, que no es una experiencia que sea repetible. Es decir, yo estoy viendo algo que se está desarrollando en vivo, que lo están captando unas cámaras y unos sensores a un artista haciendo su puesta en escena en vivo. No importa dónde esté, porque al final su entorno se convierte en un entorno digital, en completo en realidad virtual, con experiencias interactivas como tal. Yo, obviamente, ya estoy pisando los 40 años, John apenas tiene 23 años, no se mantiene tan bien, pero más o menos eso es lo que pasa con él. El abasto me pegó, el abasto. La vida en los abastos de Caracas le pegó, pero la verdad, o sea, yo me sentí un poco alejado de sentir eso como un concierto de verdad. ¿Qué pasa con la experiencia de usuario? ¿Es hacia allá que va todo y uno ya es un viejo y no se traduce esto para millennials y las generaciones que siguen hacia atrás? ¿O definitivamente inclusive hasta la Gen Z y las que vienen más adelante también van a tener ese anhelo de una experiencia más física y más en un sitio en el mundo real? Mira, yo creo algo que siempre, como me gusta mucho investigar, es que los jóvenes siempre te van a tener la razón. Siempre. O sea, la historia lo ha dicho. Es decir, tanto en su consumo, en sus formatos, en su forma, en las tendencias. Es decir, lo que parecía una locura, luego en 10 años el resto de la humanidad se adapta. Entonces, obviamente, yo tengo 42 años. A mí me gusta asistir a conciertos en vivo, ¿ok? Pero poco a poco uno va, es una curva de aprendizaje que uno va, esos patrones van adaptándose a las nuevas normalidades. Y sin duda, poco a poco he empezado a disfrutar de eventos híbridos, ¿ok? Pero lo más interesante, que es lo que tú dices, la experiencia. Bueno, estamos en un constante formato beta, donde esta experiencia no es la mejor. No es la mejor, ¿por qué? Porque los desafíos del transmedia, como pasó hoy, los desafíos del transmedia es que desde el código madre del contenido, tú no solo tienes que adaptarlo a cada canal, sino que cada canal tiene que tener una sinergia que no rompa la experiencia. Un valor agregado. Y eso es exacto, ese es el desafío principal de los conciertos digitales. Es decir, que te rompe la experiencia en algunos momentos cuando vas a adquirir algo, cuando vas a comprar, cuando se coloca plano, cuando viajas, es decir, el tema de la transmisión, etc. Entonces, ahí es donde yo creo que están las áreas a mejora, pero sin duda esa es una tendencia que no se va a acabar. Pero es una tendencia que sigue, ¿no? ¿Sabes qué, Otto? Yo creo que para llegar al lugar donde Zuckerberg idealiza el metaverso, donde hay una integración de la realidad virtual y la realidad aumentada, eso en el mundo de la música, tenemos que pasar por lo que hizo Justin Bieber. Pero en la experiencia de Justin Bieber, que yo la hice desde el principio con Oculus, es decir, lo viví en 360, Claro. es una experiencia terrible. O sea, Justin Bieber estaba... Sí, Es Wii. Sí, Justin Bieber además estaba súper cohibido. El tipo estaba en la sala de un hospital blanco con puertas, cantando, moviéndose sin Eso es lo que hablamos. sin la cuarta Eso es lo pared. que hablamos. Pero tenías también la otra parte que era que le decía al público que le mandara energía. O sea, está bien. No- Es medio ridículo cuando lo pones en un contexto virtual, pero ahí está. Fue una pésima interacción, creo. Hay muchas maneras diferentes. O sea, lo que hizo Fortnite. Hay con algo Ariana que yo Grande, creo. Volar alrededor de O Ariana Travis Scott Grande, con o Fortnite. Travis Scott. O Travis Scott, Son exacto. experiencias que son diferentes a esto que vivimos, que fue como un primer experimento ahí medio insípido, ¿no? Sí, y además una Ahora, cosa- pero ¿qué sucede si de repente de la noche a la mañana el proyecto Neuralink de Elon Musk entra en esta ecuación? Cambia por completo.
Porque ya no es... Y necesita... Imagínate que en vez de lanzarte confeti, sientas el confeti Sí, no, pero... nada más Exactamente. por el chip que tienes en la cabeza. Pero además, pero eso para que suceda necesita pasar por lo que hizo Justin Bieber. Pero Sí, sí. Claro. hay dos cosas que son aquí que quería comentar. Una, no fue tan importante a nivel global. No marcó la agenda. No marcó la agenda. No hubo artículos el día después, no hay investigaciones dedicadas a esto, ni siquiera en las páginas de tecnología. Esto marcó una pauta. El número que yo escuché fue 20.000 personas. Lo dijo una persona en el chat, no lo tengo verificado. Que es una porquería. Nada. Nada. Para un talento de Nada. Justin Bieber en vivo es nada. Eso lo hace guaco De repente por eso está en tu deprimido. cupita. En tu Bueno, cupita. que es una cosa que se está viendo mucho. Yo ahorita estoy como dedicado mucho al tema de la valorización. La valorización que viene desde las finanzas, pero que también respeta la visión creativa, artística y de mercado y de industria musical, la lógica de industria musical. ¿Qué sucede? Que hay artistas digitales y hay artistas que no son digitales. Sí. Eso no quiere decir que un artista digital que reviente millones de streaming, que reviente millones de reproducciones, quizás llegue y te pica nada más 10 tickets para un concierto Sí, presencial. sí, Entonces, así. ahí está sucediendo eso que, es decir, salte del concierto de Justin y quizás crucemos la data de cuánto ayudó ese concierto a su playlist y si quizás podemos ver Ajá. un brinco. Un retorno diferenciado. O no. O no, porque ¿qué pasa? Volvemos, aún no el transmedia no está integrado. Entonces, al no estar integrado, la experiencia sufre modificaciones y brincos. El hit ahí sería pegar una experiencia virtual como esta en la venta de un NFT que al final lo vas a poder disfrutar en este elemento, creería yo que, o sea, el Claro. merchandising, en vez de me compré una camisa del concierto por $19.99, no, te compraste un NFT Que va a bailar vas a- con Justin. que va a bailar con Justin. Bueno, o que va a vivir en tu casa en Shakira lo hizo. en Roblox. Sí. Shakira es como una cosa de malísimo gusto. Deadmau5 lo hizo y dijo, inviertes en NFT y estás invirtiendo no solo en este tema, que va a ser tuyo también, sino en tantos números de conciertos, tantos números de asistencias, No, unos físicos, no me unos hables presenciales de- y unos digitales. No me hables de NFT de Steve Aoki y de Deadmau5, por favor, Perdiste porque plata ahí. no quiero que terminemos a golpes en esta llamada. Otto, esta conversación da como para 3 días y medio, que fue más o menos el tiempo que estuvimos tratando de generar la conexión. Yo no tengo sino un agradecimiento enorme por tu paciencia y aparte por habernos acortado un larguísimo trecho que hubiésemos tenido que andar antes de llegar a a tus pensamientos que se han venido obviamente cocinando y elaborando por tanto tiempo dentro de la industria musical, pero ahora pegados a todo lo que tiene que ver con el ecosistema digital de medios. Agradecidísimo, Sí, Otto. sí, además sabes que Nelson, quiero escuchar a Otto más, ¿ah? Entonces yo creo que está bueno que yo no sé si Otto comparte sus ideas en sus redes o cosas, pero me parece que tienes un punto de vista fantástico que además cerró con todo lo que venimos hablando en el programa, cerró de manera perfecta porque marcó una evolución no simplemente de entender, los conciertos en línea y los conciertos tradicionales y que podemos tener el concierto justo, mixto, sí, eso va a pasar en las reuniones, va a pasar en las escuelas, en los colegios, eso va a pasar en la vida en general. Claro. Sino pudimos marcar con esta conversación un poco un next step de lo que podemos ver ahora con el tema de la economía descentralizada, el tema del impacto de la economía descentralizada en la música y el impacto de los NFT. Y el futuro de la industria musical, que al final es una industria cultural que, como todas, pues encuentra disruptores en su camino y pareciera que los NFTs, las experiencias virtuales y la pandemia como catalizador han hecho que esto se mueva a una velocidad que nunca antes habíamos visto. Mil gracias. Total, no vale, de verdad, John, Nelson, o sea, muchísimas gracias por la invitación. Ahí voy a empezar a seguirlos por ahí en redes. No soy el mejor community, pero hago el esfuerzo. Mi Instagram es @OttoVallaven con _T. Siempre trato de que todos los posts que lance y todo el contenido sea altamente reflexivo, que unan cosas que parecieran no tener relación. Ahí está la creatividad. Creo mucho en el capital creativo. Entonces las artes y la tecnología y el dinero son el eje donde yo desarrollo mi contenido y cuenten conmigo como un colaborador. Creo que ustedes hacen una dupla interesantísima y estoy a la orden por acá. Gracias, Otto. Era Otto Vallaven, quien entre otras cosas es director de Arepa Music y también de Promo Network. Sigan a Otto en @Otto, eso es OTTO, Vallaven, BALLAPEN, en todas las redes sociales. Gracias. Abrazo. A ti. Esto fue la entrevista educada en el Room.
Gracias por venir. Pasa con confianza al Room. Ingresando a nuestro canal de YouTube, Onda la Superestación, y acompáñanos en nuestro streaming, El Room, por Onda la Superestación. Conéctate ahora, que no te vemos. Nelson, ¿qué cantidad de ángulos tenemos para hablar de The Social Music, que no es la música socialista? No. Y esto tiene más ángulos que un edificio de Frank Gehry, definitivamente. Y para hacernos un fact-checking de todas las estupideces que hemos podido haber dicho durante todo este tiempo que tenemos hablando, tenemos a nuestra fact-checker oficial del Room, Titi González. Bienvenida, Titi. Hola, ¿cómo están? Titi. ¿Qué tal? Mira, ¿cuándo lanzan su canción entonces para que se haga viral? Esa es la pregunta. La pregunta para ustedes. Es una pregunta sin respuesta. En parte porque, bueno, no tiene respuesta, esa es la verdad. No, ¿cuál es la condición para que una canción se haga viral? No, condición no hay, es el efecto. O sea, No, Si tiene baile, puede ser viral. Si tienes un bailecito en el medio y que sea pegajoso, creo que influye, pero también influye. artista hoy en día. Claro. Si ya es un artista recorrido, sus éxitos posiblemente vayan a ser virales porque sí. Y hay muchas canciones que no necesariamente involucran baile, pero tú la usas para ser parte de un movimiento. Por ejemplo, una canción que se está usando en TikTok para hacer pegar 21 fotos juntas, que no Sí, implica un baile, pero los challenges de edición de video. sí, que te hacen parte de un movimiento, te hacen parte de sentirte parte de algo, y la música a su vez luego está. A mí lo que me impresiona es que luego vas a un sitio, a un pop, a una disco, a bailar, y escuchas la música de TikTok. Es brutal. No, y no solo escuchas la música de TikTok, sino que ves en la discoteca a la gente haciendo el baile de TikTok en la Sí, discoteca sí. en grupo. Sí. Eso, para mí eso es una locura. Ahora, ¿eso garantiza que la canción sea un éxito? No va a garantizar que la canción sea un éxito, pero hay unos detonadores. Sí, tú puedes hacer que esto sea atractivo, que lo utilicen un grupo de personas que tienen influencia y que aparezca en diferentes plataformas como referenciadas. O sea, puede lograr que se detone la viralidad. Pero, por ejemplo, John, mira este dato. Esto es un estudio que fue publicado hace poco. Dice que el 80% de los usuarios de TikTok han descubierto o afirman que han descubierto música a través de la plataforma. Y el 56% dice que que después de que descubrió esa música a través del feed de TikTok normal, van a otras plataformas a descargarla. Creo que este número podría ser incluso un poco más si hablamos de canciones virales. Pero me parece que entonces vas a la plataforma que te gusta, la escuchaste en TikTok, no conocías la canción, vas y la descargas en otro lugar. Entonces yo creo que es interesante cómo TikTok, entonces si tú triunfas en esa plataforma, se convierte, a juro, en vistas, en visualizaciones en otros lugares. Ahora, TikTok tiene un grupo de edad determinado, un grupo de seguidores. Entonces, si la canción no va a ese grupo, por ejemplo, te voy a decir algo, sale el nuevo disco de Miguel Moli, por ejemplo, que habla de un género, de un grupo y tal, y lo pone en TikTok, probablemente no va a ser viral. O sea, va a tener que ver con la coincidencia del tipo de música que se escucha, el tipo de construcción. Que en ese diagrama de Venn se solapen esos círculos y esté para ellos ahí, o sea, diseñado para ese público y ahí disponible. Claro, entonces, por ejemplo, el disco de Adele, cuando Adele dice que es para una generación distinta, sale en TikTok y tal vez a lo mejor no funciona. Ahora, pero mira cómo se hizo. Qué depresivo hacer una coreografía de Adele. Pues. Cómo se hizo popular el disco de Seguro Taylor los hay. Swift, Red, popular en redes sociales, pero no tiene que ver con un baile ni nada, sino tiene que ver con el despecho y con la noticia, y además con la reedición que hizo ella en múltiples países. Titi, ¿algo más que se nos quede por fuera antes de cerrar este room? Otra cosa importante, que decía John que no sabía cuántas personas habían visto el concierto de Justin Bieber a través de Wave. Ajá. Tú dijiste 20.000 personas, pero bueno, eso no hay datos, ciertamente, como ustedes decían, hay muy poca información sobre ese concierto, que es en verdad interesante, pero a través de YouTube, el concierto está colgado en YouTube y en su canal tiene 334.000 visitas. Claro, pero eso En el sucedió canal no de en vivo. Sí, ¿ah? ya eso es otra cosa. No, pero está bueno porque habla de una dimensión de, o sea, Secundaria, una fragmentación del contenido del concierto. claro, si tú pones 20.000 personas en vivo o 300.000 después vieron, Es lo mismo. Ahora, otro dato interesante, que el otro de los videos sobre de este concierto de Justin Bieber, que tenía también una cantidad de visualizaciones increíble, era el video en el que salía, en el primer plano salía el concierto y abajo había un cuadrito en el que salía Justin Bieber en vivo. Saben que él tenía como un Sí, traje negro sí. con los como sensores.
Entonces eran las dos imágenes, la imagen del concierto como se veía animado y abajo el cuadrito de él. Entonces creo que también es como, la gente le da como curiosidad ver cómo, más allá de la animación, cómo estaba Justin Bieber realmente en ese momento. Eso yo creo que es una cosa de estos tiempos, de estos primeros momentos, pero eso no va a ser así después. Después a mí no me interesa nada. Mira, nos estamos ganando el odio en De su debut de Federica, Federica, que nos ha dicho que despidamos este espacio como 30 veces. Está haciendo una coreografía de TikTok para que cerremos el espacio. Titi, mil gracias por hacernos el fact-check. Encantados como siempre de tenerte y hasta aquí llegó el room entonces. Y yo creo que nos toca hablar de quién es la gente que está aquí detrás haciendo que esto sea posible. ¿Quiénes son? Cuéntame. En la producción general, Thaís Morales, Gabriela Sopardo y Stephanie Pérez. En la asistencia de producción, Federica, TikTok, cierren esto ya Pimentel. Control técnico, Tobías Varela y Osvaldo Huerta. Y a quien le debemos todo el talento técnico para el desarrollo de este y todos los espacios que forman parte del Room, está todo el equipo de www.mundour.com. Nos puedes escribir en nuestras redes sociales @circuitoonda, @johnsnacks y @bocarandaboomer20. Recordad, nosotros estamos los martes en el Twitter Space a las 6 de la tarde. Métanse allí porque todos pueden ser parte de esta conversación social y del audio social y ser parte de nuestro programa en esta visión transmedia, no solamente los martes, sino después sábados y John, domingos. Llévatelo, gente, fala. Onda, la superestación.